En este vídeo vamos a analizar la teoría política de Platón, centrándonos en su teoría del estado ideal. Platón, como otros pensadores griegos, consideraba que el ser humano era un ser social, es decir, dependía de la sociedad para sobrevivir y para vivir bien, para desarrollarse plenamente. Pensaba, por tanto, que un desarrollo pleno del individuo y, por tanto, la felicidad del individuo solo serían verdaderamente posibles en sociedad. El individuo dependía de la sociedad y la sociedad dependía del individuo. Esta idea le hizo plantear un paralelismo entre el individuo y la sociedad, llegando a pensar que solo encontraríamos individuos plenamente equilibrados en sociedades equilibradas y que al revés solo habría sociedades equilibradas si había individuos en ellas equilibrados. Además, pensaba que el interés individual era el interés común, algo lógico, pues si la propia felicidad y el propio desarrollo depende del grupo social, lo lógico es buscar el bien común para garantizar también el bien personal. Este fue el principal objetivo de Platón, cómo buscar y encontrar el bien común, es decir, cómo desarrollar una sociedad equilibrada, cuál debería ser la estructura de una sociedad equilibrada, lo que solo era posible si esa sociedad era verdaderamente justa, y para que esa sociedad fuera equilibrada y justa debía ser guiada por la idea de justicia y de bien. Así, Platón, en su obra La República, sobre todo, desarrolla su teoría del estado ideal. Desarrolla lo que se conoce como una utopía política, una interpretación de un estado perfecto, ideal, que no existe, pero al que los estados reales deberían aspirar. Antes de ver cuál es la estructura adecuada de la polis, de la ciudad, de la sociedad, veamos cómo pretendía Platón desarrollar esta sociedad justa, cuál sería la herramienta más importante del Estado para desarrollarse. Esta herramienta política fundamental no es otra que la educación. Vamos a analizar cómo el Estado ideal utilizaría la educación y para qué lo utilizaría. Como hemos señalado, la educación es para Platón una herramienta política que debe estar, por tanto, en manos del Estado. Es una herramienta política porque de su buen uso depende la consecución de un Estado equilibrado y justo. De una correcta educación depende, por tanto, el bien común. La educación sería utilizada en el estado ideal para analizar las facultades naturales de cada persona. Y es que, según Platón, no todos nacemos con las mismas aptitudes, ni todos nos sentimos atraídos por lo mismo. Aunque todos tengamos las tres facultades del alma, a saber, apetitiva, irascible y racional, en cada uno de nosotros domina una de ellas, como veremos enseguida. Es decir, hay gente en quien domina la dimensión apetitiva, más vinculada a lo material, hay en quien domina la dimensión más irascible y hay en quien domina la dimensión racional. Y dado que no en todos domina la misma dimensión del alma, dirá Platón, lo lógico es que la educación que se le dé a cada persona esté acorde a las capacidades naturales de esa persona. Es decir, que la educación se dirija a potenciar sus cualidades naturales y a desarrollar al máximo la virtud del alma que en esa persona domine. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo fundamental de alcanzar el bien común, el equilibrio social y la justicia social, porque así también los individuos serán más felices. Y porque, dirá Platón, cada individuo debería tener un rol social acorde a las aptitudes naturales que tenga. Alguien que es bueno para algo debe dedicarse a eso en lo que es bueno, porque así favorece a toda la polis, a toda la comunidad. Pero antes de ver qué clase social debería ocupar cada persona, veamos cómo saber en quién domina un alma u otra. Como hemos señalado, no en todos dominan la misma dimensión del alma, la misma facultad del alma. Sabemos que hay tres dimensiones distintas del alma. Está el alma apetitiva, el alma irascible y el alma racional. Pues bien, Platón dirá que hay individuos en quienes domina la dimensión apetitiva. ¿Cómo lo sabemos? Porque estos individuos tienden, por naturaleza, por sus cualidades personales y sus aptitudes, a lo material, es decir, a lo físico. Están mucho más atraídos por lo concreto, por lo natural, lo físico, lo material. Sin embargo, sabemos que hay otras personas dominadas por su alma irascible. ¿Por qué? Porque vemos en ellos una tendencia a la acción.
Sin embargo, también sabemos que hay otras personas que están más dominadas por el alma racional, porque tienden más a la búsqueda del conocimiento, de lo abstracto, al pensamiento, a lo racional. Bien, Platón lo que nos va a decir en este análisis del individuo y de su dimensión social es que en función de la parte del alma que domine en nosotros, vamos a tener que ocupar en el estado ideal una posición social concreta, es decir, que nuestras cualidades naturales, nuestras aptitudes naturales en esta vida, determinan la posición que vamos a tener en la estructura social. Así, del mismo modo que hay 3 dimensiones en el alma humana, habrá 3 dimensiones sociales, 3 clases sociales. Aquellos en quienes domina, dirá Platón, el alma apetitiva, aquellos que tienden más a lo material, tendrán como función social la de abastecer de necesidades materiales a la comunidad, a la polis. Es decir, se convertirán en productores, en artesanos. ¿Por qué? Porque tienden a lo material y es aquello que se les da bien. Por lo tanto, lo lógico es que desarrollen esas aptitudes, esas cualidades personales y la desarrollen para el bien de toda la comunidad. Aquellos en quienes domine el alma irascible, quienes se vean dominados por el alma irascible, deberán desarrollar otra función social y pertenecerán a otra clase social. Su tarea será la de proteger a la ciudad de ataques externos, pero a la vez la de garantizar el orden interno, es decir, garantizar que todos cumplan la ley, que respeten las leyes que los gobernantes desarrollan. ¿Cuál va a ser su función y su clase social? La de guardianes. Estos individuos se convertirán en guardianes de la polis. Sin embargo, aquellos en quienes domine el alma racional tendrán como tarea la más difícil de todas, porque será la tarea de gobernar la ciudad. Aquellos en quienes domine el alma racional y por tanto conozcan la idea de bien, tendrán la tarea de gobernar la ciudad en base a esa idea de justicia y de bien que previamente han contemplado, han conocido. Aplicarlas a la sociedad, a la ciudad. ¿Para qué? Para buscar y garantizar el bien común. Estos serán lo que Platón llama filósofos reyes. Serán, en definitiva, los gobernantes de la polis. Platón está desarrollando una teoría política muy concreta y es la que se conoce como una aristocracia del saber. ¿Qué quiere decir esto? Que los sabios, los mejores no porque tengan más, sino porque son mejores en el sentido ético, es decir, han desarrollado la virtud de la prudencia, son los que deben gobernar. Gobiernan los mejores, los más aptos, porque conocen lo que es la justicia, lo que es el bien, y saben ponerlo en práctica, tienen lo que es la sabiduría práctica. Solo con esta aristocracia del saber, dirá Platón, será posible alcanzar el bien común, desarrollar una sociedad, una ciudad justa realmente. Vemos que hay una simetría entre la estructura del individuo, dividida en 3 almas, en 3 facultades del alma distintas, y la estructura social, que va a tener 3 clases sociales diferenciadas, en función de la dimensión del alma que en cada una de las personas que conforman esa ciudad gobierne. Enfrente del alma. ¿Los que se mojan? Sí, la zona de los que se mojan. La zona sur, esa es sur, se supone que es sur. Sí. Si el campo es así, y la nueva es esta que se mojan, Sí. yo estoy aquí arriba. Entonces, claro, tú ves cómo entra el aire, cómo hace remolinos, y ves el agua que entra así, y hace esto. O sea, es una cuestión física de cómo entra el agua ahí. Y se pone hasta dónde llega por la orientación. Es un problema de orientación. Y aparte que yo creo, bueno, me digo yo que es arquitecto y tal, nos dijo que él está convencido que sabían que la orientación iba por... No está diciendo ahora. No había, supuestamente no había. Y claro, ahora tú tienes los pilares y tienes los tirantes y dices, bueno, si yo quiero llevar esto más para allá, te dice que estás No nos pillaba nada. Y nos pillaba, pero claro, como te queda tan alto, y el alto en el que esto, o sea, te mojabas como si estuvieras en la puñetera calle. Y han sido, pues bueno, años de... ¿Qué? Ahora que llevan parados... Y ahora estamos muy bien, la verdad que nosotros
tenemos una localidad que la relación calidad-precio muy buena, se ve muy bien, se ve un poco alto, pero se ve muy bien, y pagamos mucho menos de lo que pagamos. Por último, veamos brevemente qué educación recibiría cada clase social. Todos los ciudadanos, hombres y mujeres, serían educados en gimnástica y música, en el control del propio cuerpo y en el conocimiento de la armonía y el ritmo. Esta educación sería la única que recibirían en quienes domine el alma apetitiva y su tarea fuera la de ser productores, la de ser artesanos. Es necesario el control del cuerpo, el conocimiento de la armonía, del ritmo, para desarrollar bien estas tareas. Pero además, aquellos en quienes domina el alma irascible y o racional, también serían educados en matemáticas, en aritmética y geometría. Estas ciencias son claves para desarrollar estrategias de defensa y de ataque en caso necesario. Es decir, son necesarias para ser buenos guardianes, para ser buenos protectores de la polis. Y de entre los guardianes que además tuvieran aptitudes racionales, aquellos en quienes dominara el alma racional, estos pocos serían instruidos en la ciencia de la dialéctica, para que contemplaran las ideas esenciales con el único medio de su razón y sobre todas la idea de bien, y pudieran ser buenos gobernantes de la ciudad.